Hola amigos, otra vez con ustedes. La verdad que feliz de poder compartir a través de este medio. Hoy quisiera traerles algo distinto. Es una alegoría de unos fragmentos que, a medida que los fui leyendo, el Señor acuñó en mi corazón y de repente, como es que el cielo se hubiera abierto, me mostró la historia que quisiera relatarles a través de esta alegoría. Así como son conocidos al comienzo de la lectura de la Biblia, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, de los cuales menciona que cada uno tiene su fruto, hoy quisiera hacer memoria de otro árbol, de un árbol que no se lo conoce por su fruto, se lo conoce por su madera. El mismo, este árbol al cual iremos avanzando en su historia, esa alegoría que iré presentándoles, es el mismo que, por mandato de Dios a Moisés en el Sinaí, fue escogido para la construcción del Arca del Pacto. En ella, como tú lo sabes, se hacía manifiesta la presencia de Dios y sobre cuya tapa, la cual era totalmente de oro, cuando se producía el derramar de la sangre del sacrificio, allí era perdonado el pecado del pueblo de Dios. Habían transcurrido solo horas desde que Moisés había descendido del monte. Por sus pensamientos giraban una y otra vez el modelo que Dios le mostró de un tabernáculo como nunca él había visto. Este quedó grabado en la profundidad de la retina de sus ojos y también de todo su ser. Las palabras del Señor reverberaban como una orden en todo su interior. Haz todo de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte. Diles a mi pueblo que traigan ofrenda voluntaria de todo corazón. De su propia voluntad que traigan oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste y madera de acacia. Y harán un santuario para mí. Muchas cosas había para hacer con la madera de acacia, que conformarían luego el mobiliario del tabernáculo de Dios. Pero había una especial que Moisés no podía sacársela de su cabeza, y era el arca, ya que allí contendría en su interior la ley de Dios. Harás también un arca y la recubrirás con láminas de oro. Estas palabras volvían una y otra vez a la mente de Moisés. Madera recubierta en oro, se preguntaba Moisés. Pero se preguntaba Moisés, ¿qué cosa rara es esta? ¿Qué orden expresa de Dios? Oro arriba de madera. ¿Qué idea la de Dios? Algo tan perecedero recubierto por algo que es perdurable, considerando que madera nos habla de lo que es la naturaleza del hombre, algo que es destructible, algo que se destruye, que se va echando a perder si lo colocas debajo de la tierra o queda en contacto con el agua. Se preguntaba Moisés, si es vestido, o sea, cubierto por oro, por otra naturaleza,
¿Será que permanecería para siempre? Bueno, el árbol de acacia, no sé si tú lo conoces. El árbol de acacia no es para nada atractivo. No es esbelto, no es delicado, no hay presunción alguna en ser una acacia. Para nada se puede comparar, por ejemplo, con un cedro del Líbano que adornaría los mejores templos y palacios. Tampoco tiene la delicia de un árbol que da dulces frutos. El árbol de acacia es más bien medio retorcido. Lo único que puede llamar un poco la atención según las especies es que da algunas flores blancas. Pero la acacia, mira qué cosa, la acacia iba a utilizarse para la construcción del Arca del Pacto. Tiene la particularidad, la acacia que nace y crece en lugares áridos, y Dios le estaba diciendo a Moisés que utilizara esta madera. Por tanto, el pensamiento lógico de Moisés sería este, pero ¿cuántos árboles frondosos se despliegan a las orillas de todo Egipto, del Líbano? ¿Por qué escoger un árbol de acacia? Moisés, cerrando los ojos para retener aún más la orden de Dios, imaginó la vida de este ejemplar, de este árbol. Y entrando en un sueño, vio como otros árboles nacieron y crecieron con él, con este árbol de acacia, y se desarrollaron. Cada mañana fueron bañados por el mismo sol, recibieron el rocío, todos ellos, de la noche, y alguna que otra lluvia sobre sus vidas, y las mismas oportunidades le acontecieron a los unos y a los otros. Pero si algo resaltaba en la vida de la acacia, era una cosa: la rutina. Mirara donde mirara, solo encontraba desierto, porque allí se manifiesta el árbol de acacia. O a lo mejor miraba y encontraba un árbol parecido a él, también medio retorcido. Después de todo, ¿qué puede encontrar uno en un suelo árido? La vida de este árbol era apartada de la vista de los hombres. Bueno, quizás alguna caravana de nómades que pasaran por allí, o alguien que se había extraviado y deseaba un poco de tanto en tanto la sombra, allí estaba. Quizás, no sé, alguna paloma que sabe anidar en los priscos de las montañas posaba por un corto tiempo buscando un descanso en su vuelo. Pero un cierto día, al caer la tarde, un hombre, sí, un hombre, como nunca había visto este solitario árbol, apareció por allí. Su figura era hermosa en gran manera. Un resplandor iluminaba todo su ser. No se parecía a ninguno de los otros hombres que esta acacia había visto en su vida allí en el desierto. Observando atentamente su figura, lo vio a él recorrer todo el lugar, como si estuviera buscando algo especial. Sus ojos parecían que él podría penetrar aún la roca más dura y discernir los pensamientos más íntimos de la naturaleza, de todo lo que estaba a su alrededor, sea árbol, sea flor, sea piedra.
Y lo que más llamaba su atención a este árbol es que a medida que él se acercaba, todo cobraba vida, todo tenía vida a su lado cuando él se desplazaba. Este hombre tan especial buscó, miró cada árbol, con sumo cuidado escudriñó todo. Sus pasos eran firmes y su andar paciente, hasta que en un preciso momento vino hacia él y, deteniéndose delante de su figura retorcida de árbol, vio cómo extendió su mano y sintió como el calor de sus ojos recorrían lo más profundo de su ser. Y como si no hubiera tenido en cuenta su figura exterior de árbol retorcido, su mirada llegó hasta sus raíces. Después de unos instantes se marchó. Pasaron unos días y nuevamente la persona de ese extraño visitante volvió a aparecer por el lugar. Se paseó por medio de ese conjunto de árboles que habían nacido, crecido y tomado estatura. Y así resultó que periódicamente su vista recorría el lugar. Nuevamente volvió a pararse frente a este retorcido árbol de acacia, y su mirada, su profunda mirada, nuevamente penetró una vez más hasta lo más íntimo de su vida. Las visitas volvieron a repetirse y fueron más frecuentes. Comenzó a notar que cada vez que este ser tan especial se paraba frente a él, su naturaleza de árbol se estremecía y la savia de la vida corría más aceleradamente. El tiempo pasaba y el árbol crecía. Un cierto día el varón, resplandeciente como nunca, llegó y vino directamente a él, como ignorando a todos los demás. Y hizo algo. Posó sus manos sobre el tronco del árbol de acacia y lo tocó. Y una tierna sonrisa asomó en su delicado y firme rostro. ¡Qué momento tan hermoso! No fue un toque, fue como una caricia. La acacia hubiera querido que esa mano hubiese permanecido allí para siempre. El árbol meditó. ¿Qué está pasando? ¿Qué tengo yo diferente de estos tantos árboles? Había escuchado a los hombres que componían las caravanas que pasaban por allí, que en distintas partes del mundo había árboles grandes, elevados, con deliciosos frutos, con frutas magníficas, de hermoso perfume, flores hermosas. Pero él, un árbol retorcido, ¿qué se podría haber visto en él? Una vida de soledad y aridez. Cuando el hermoso varón retiró sus manos, pudo observar en ellas unas profundas heridas. Lo más extraño es que desde allí, justamente desde esas heridas, es donde el árbol experimentó y sintió el tierno toque que estremeció todo su ser. Pensó el árbol: pobre hombre, se habrá lastimado en su trabajo. Bueno, la acacia sabía que los hombres trabajan y tenían oficios. Lo había escuchado en los comentarios de los nómades que paraban allí y hablaban. Pero ¿cuál sería su oficio? Siguieron las visitas del varón.
El contacto se hizo más fluido y la vida del árbol tenía ahora un sentido y era esperar al varón de las manos heridas para que el calor de las mismas trajeran esa conmoción que nada en este mundo le había hecho sentir. Pasaron los días, más que los acostumbrados, hasta que nuevamente ese hombre apareció. Se dirigió resueltamente hacia la acacia con una gran sonrisa en sus labios. La miró detenidamente por un corto rato. Luego pareció que sus labios se movieron y la acacia escuchó como el susurro de estas palabras llegaron a sus oídos. Llegó el tiempo. Sí, llegó el tiempo. Y luego se marchó. ¿Qué serían estas palabras? ¿Por qué este apuro? Bueno, si tienes paciencia y nos puedes escuchar en nuestra próxima emisión, allí te estarás enterando de la vida del árbol de acacia. Que Dios te bendiga.